deforestación, la degradación de suelos, la presión urbana que crece tantísimo en las ciudades, los incendios forestales, el desbosque con tala ilegal, no permitida. Son muchas las plagas que amenazan nuestros bosques, pero todas provienen de una única especie, el ser humano, que sigue cometiendo sus excesos y piensa en los recursos que ofrece la naturaleza. Hay que pensar que no son ilimitados, una situación que aún podemos controlar y ojalá erradicar, con mucha educación, y eso es lo que queremos hacer acá también. 4. Flores y frutos. Las flores son los órganos sexuales de los árboles a partir de los cuales se desarrollan los frutos, en cuyo interior se encuentran las semillas de los cuales nacen nuevos árboles. El futuro de los bosques está en nuestras manos, la semilla ya está plantada, ahora solo hay que cuidar que crezca y se desarrolle como está planificado, porque no todo está perdido. El país sabe la riqueza que posee y no piensa echarla a perder. Solo de nosotros depende que el Perú siga siendo un país muy generoso en bosques. Sí. ¿Pero qué son los bosques? Pues los bosques no es solo un árbol o muchos árboles sueltos. Los bosques son complejos ecosistemas de seres vivos que incluyen los microorganismos, una vez más, los vegetales, los animales, que se influencian mutuamente, que están en interacción y que se subordinan a un ambiente dominante de unos árboles que se extienden en mayores áreas. Siguiente. Sí. Bueno, nuestro Ministerio del Ambiente tiene todo un programa nacional de bosques que pretende proteger de las 73 millones y pico de hectáreas, por lo menos 54 millones en un primer momento, y llegar a la meta que es el 2021 con la cuidada conservación de los 74 millones de hectáreas que tenemos. Pero empecemos con 54 millones, y están ahí extendidos en 12 categorías. Pero digamos algunos récords muy sencillos del Perú en este sentido. El Perú es noveno en el mundo en cantidad de bosques. 60% de nuestro territorio nacional tienen bosques tropicales, o sea, casi más de la mitad. El Perú es cuarto con mayor superficie de bosques tropicales y con gran biodiversidad en el mundo. Es un país mega diverso. Me encantaría hablar de estas características porque es un tema que conozco, pero me llevaría a media mañana. Entonces solamente recordemos que el Perú, además de tener muchos bosques, es un país con una diversidad biológica muy grande, un país megadiverso. Solo hay 15 países en el mundo con esa característica y el Perú estaría entre el cuarto o quinto lugar en el mundo como país con una súper gran biodiversidad. Conservar los bosques peruanos nos ayudará a adaptarnos al cambio climático y es una contribución significativa del país a los esfuerzos globales de mitigación de este grave fenómeno mundial. Siguiente. Entonces, fíjense ustedes ahí, bueno, es un mapa un poco oscuro, pero de 73 millones de hectáreas que tenemos, en la selva baja hay 53 millones de bosques tropicales. Todo lo que es verde claro son 53 millones. En los bosques de selva alta, que son los de verde oscuro, 15 millones y medio y un poquito más. En los bosques secos de la costa norte, que es amarillo claro hacia arriba, tenemos 3.235.000 hectáreas. Los bosques andinos son los más pequeñitos, uno de los más pequeños, con 385.000 hectáreas. Luego vienen los bosques secos del Marañón, que esa franja rosada fuerte, con 372.000 hectáreas, y los bosques montanos occidentales del norte, con 133.000 hectáreas. Esa es una radiografía muy rápida de los bosques del Perú. Esa la vamos a pasar. Siguiente. Ese es un poco más en grande el mapa de los 54 millones de hectáreas que se pretenden conservar en una primera etapa. Pero déjenme decirles que por la mejor intención que tenga un ministerio y en su coordinación con los gobiernos regionales y locales para sacarlo adelante, si no tiene el acompañamiento de la población, de la ciudadanía, de la gente, no vamos a hacer absolutamente nada. Tenemos que involucrarnos con nuestros ciudadanos, o sea, con ustedes. Siguiente. Antecedentes sobre estos 54 millones de hectáreas. La conservación de bosques en el Perú es un proceso muy largo. El Estado ha dado pasos importantes y generado condiciones para esta conservación. Por ejemplo, ordenando los bosques en lo que se llama ordenamiento territorial, dándole una prioridad a cada tipo de bosques, si es en las laderas, si es para protección, si es para conservación, etc. La creación de áreas naturales protegidas por el Estado es algo muy importante. ¿Qué significa eso? Que las áreas más representativas en lo ecológico, en lo biológico, ya están cuidadas por el Estado.
pero una vez más digo, si no tiene el acompañamiento de la población no se puede hacer mucho. Hay una recomendación técnica de conservación a nivel mundial que los países megadiversos por lo menos tienen que conservar al menos el 10% de sus ecosistemas más importantes. El Perú, con este Ministerio del Ambiente, en 3 años ha dado un vuelco de 12 y pico por ciento, casi 14%, hasta 22% este año. Entonces ya hemos crecido en 22% del territorio nacional conservado, 54% con áreas naturales protegidas por el Estado, parques nacionales, reservas nacionales, santuarios históricos, nacionales y otros, y un 20% casi con lo que es conservación ambiental o conservación de áreas naturales privadas, que es una nueva categoría para el país, con concesiones inteligentes y sostenibles. Muy bien, también el establecimiento de bosques de producción permanente y el otorgamiento de concesiones maderables y no maderables y la titulación de las comunidades nativas y campesinas para que puedan tener un desarrollo que se espera sea sostenible, que ya vamos a explicar dentro de un rato. Siguiente. Ya. Simplemente para decirles que este Programa Nacional de Bosques tiene 4 componentes. 1 es un mapeo de bosques y su monitoreo en la conservación. El componente 2, promoción de sistemas productivos sostenibles. El 3, fortalecimiento de capacidades humanas. Y el 4, monitoreo y evaluación del programa para ver cómo está funcionando, porque no es de un año, sino es de aquí al 2021. Siguiente. Se está dando prioridad, obviamente, a las comunidades nativas y campesinas, por lo mismo que dijimos, para que no pierdan el conocimiento ancestral milenario del manejo del bosque, que es súper importante, y para que ellos también tengan acceso a riqueza, porque es justo. Entonces, esto es parte de la inclusión social que el actual gobierno está promoviendo. Siguiente. ¿Cuáles son los principales tipos de bosques del Perú? Bueno, ya los dijimos hace un rato: bosques secos en la costa norte, bosques de la selva alta, bosques de la selva baja, bosques secos del Marañón y otros. Siguiente. Vamos a hacer un vistazo más que de letras, con imágenes de los principales tipos de bosques que hemos mencionado. Entonces, el bosque de selva alta, en su emplazamiento más bajo se ubican colinas bajas de la llanura aluvial amazónica por debajo de los 1000 metros de altura. Se encuentran ubicados en relieves de terrazas, colinas bajas y montañas a lo largo de toda la Amazonía andina y divide en 2 zonas muy marcadas según la altitud a la que se localicen, la cual determina que existan ciertos tipos de flora y fauna. Podemos decir, en otras palabras, que aquí también se desarrollan los bosques de neblina y tienen unas adaptaciones muy especiales estos árboles, con vegetación epífita que vive sobre ellas, como son las bromelias, de la cual se alimentan muchos animalitos, y también orquídeas. Es el paraíso de las orquídeas del Perú. Y dicho sea de paso, el país que tiene la mayor cantidad de especies de orquídeas es el Perú, con más de 3.500 especies. No hay quien le gane en eso. Entonces es un potencial que tenemos que ir pensando en un futuro econegocio sostenible para el Perú. Y aquí también, en la zona norte de los bosques de altura, está el mono choro de cola amarilla, que es un mono endémico, o sea, propio del Perú y no de otro país, que vive en estos bosques de neblina y que solo hace unos pocos años fue redescubierto por la ciencia biológica del Perú. Entonces es un emblema de la fauna que está en riesgo para el país y que es propia del Perú. Siguiente. Ahí también lo encontramos al oso de anteojos entre los bosques altos de la Amazonía y las zonas andinas, bosques andinos. Es un animal muy interesante porque es el más herbívoro de todos los osos. Y de todos los osos que conocemos, como el oso pardo, el oso negro, el oso polar, etcétera, todos invernan, ¿no?, en la época de más frío. En cambio, como nuestro oso está en un ecosistema tropical, no necesita invernar, todo el año está activo y come muchísimas frutas y bromelias. Siguiente. Como les decía, es el paraíso de las orquídeas. Siguiente. Unas flores muy importantes y de gran precio en el mercado internacional. En la selva baja se encuentran ubicados en la cuenca del Amazonas y acarician algunas partes del país con las fronteras con Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia. Muy bien. Siguiente. La selva baja también tenemos zonificaciones. Entonces no es lo mismo la selva baja de la parte norte, de la parte centro y de la parte sur del país. Hay algunas diferencias. Vamos a tratar de poderlas ver. Siguiente. Por ejemplo, una formación muy interesante en la selva baja son los aguajales, que son estas palmeras
que crecen en medio de las cochas de los ríos, que son como lagunas, no tanto flotantes, parecieran flotantes. Y ahí se desarrollan, por ejemplo, entre otras especies, unas palmeras muy interesantes, que son el aguaje, que tiene un fruto que tiene un alto contenido en grasa y vitaminas, que ya lo vamos a presentar dentro de un rato. Siguiente. Obviamente viven animales, los más, digamos, grandes del país, aparte del oso de anteojos y de los camélidos. Tenemos depredadores topes como el jaguar y otros muy interesantes, ¿no? Hay acá una poesía de un niño de Piura de 15 años, que se llama Darwin David, y dice: para él el bosque es un regalo de Dios, una maravilla de la naturaleza, es mi hogar, el lugar en el que siempre encontraré refugio y donde siempre estaré a salvo. Siempre que visito un bosque mi corazón late fuerte, el bosque es la vida. Eso es verdad. Este es el felino más grande de América y nuestra Amazonía tiene un número todavía importante de este tipo de felino. También encontramos el perezoso, que es un mamífero